Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio. Bien, pues vamos a rápidamente ponernos en contexto. Hemos estado estudiando mejor dicho, vamos a estar estudiando a lo largo de un buen tiempo el tema de los credos, las confesiones y los catecismos de la Iglesia reformada, ¿verdad? Y esto a fin, hermanos míos, de poder establecer bases sólidas para los miembros de la Iglesia, para los hermanos de la Iglesia, en nuestra doctrina, ¿verdad? Insistimos en que por la gracia de Dios somos una iglesia que ha estado creciendo en número, pero el crecer en número no es el único objetivo, ¿verdad? También crecer en el entendimiento, crecer en la madurez del conocimiento de la doctrina bíblica, y eso es lo que pretendemos aquí, que pues podamos seguir abundando en nuestro entendimiento de la doctrina, ¿sí? Entonces, para esto son muy útiles, muy buenos los credos, confesiones y catecismos. Empezamos con el credo apostólico, ¿verdad? Y decíamos que el primer gran tema es el tema del Padre, y estuvimos viendo la persona del Padre y la obra del Padre, ¿no? Hoy, hermanos, vamos a empezar a hablar de Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Así que te voy a dar un minuto para que tú allí en tu hojita respondas la pregunta. Si alguien te preguntara, ¿quién es Jesús?, ¿qué responderías? ¿Sí? Puedes apuntar allí. Si te preguntaran, ¿quién es Jesús?, ¿qué responderías? Noten atención a las palabras, hermano, dale, para responder. Si te preguntaran, ¿quién es Jesús?, ¿qué responderías? ¿Pueden apuntar, hermanos? Bien, si ya apuntaron, les doy un minutito más para que compartas con el hermano o la hermana que tienes al lado tu respuesta. ¿Quién es Jesús? ¿Pueden dialogar, hermanos, brevemente? Sin salir de sus lugares, ahí, volteate con tu hermano, volteate con tu hermana. Si entre tres también pueden platicar, no más, ¿no? Acérquense a un hermano o alguna hermana y respóndanse, ¿quién es Jesús? ¿Ya? Bien. Hermanos, yo les decía, volvamos, yo les decía que es importante notar la pregunta, porque la pregunta no es ¿quién es Jesús para ti? ¿No? No tiene un carácter subjetivo. ¿Quién es Jesús para ti? Ahí valen muchas respuestas, ¿no? Bueno, de hecho no valen muchas, ¿no? Pero pues digamos, es más abierto el espectro. ¿Quién es Jesús? Pues es más abierto el expreso si nos preguntamos, ¿quién es Jesús para ti? Y ahí cada uno puede explayarse. Pero la pregunta tiende más a lo objetivo. ¿Quién es Jesús? Y ahí no se trata de opiniones, ahí no se trata de perspectivas, ahí se trata de algo objetivo. ¿Quién es? Y cuando nos preguntan en esos términos acerca de la identidad de Jesús, se vuelve más complejo, ¿verdad? Porque, a ver, hermanos, objetivamente hablando, ¿podemos saber quién es Jesús? Sí, las Escrituras nos lo revelan. Cuando nos pregunten quién es Jesús, nuestra respuesta debe estar dirigida, informada, limitada por la misma Escritura. Y es ahí, hermanos míos, donde los creyentes debemos preguntarnos, ¿puedes tú bíblicamente presentar a Jesús? ¿Puedes tú, tomado de las Escrituras, hablar de Jesucristo? Ahora, vuelve a intentar responder la pregunta. Bíblicamente hablando, esa es la idea. A la luz de las Escrituras, escribe ahí, ¿quién es Jesús? Bueno, podemos buscar maneras, ¿verdad, hermanos? Pero en última instancia, los cristianos ya tenemos esa respuesta. ¿Sí? ¿Dónde? En el credo apostólico.
Y claro, podríamos también ir al credo niceno para responder, aún al credo de Calcedonia, pero creo que especialmente el credo apostólico y el credo niceno nos ayudan. ¿Quién es Jesús? Jesús es el único Hijo de Dios y Señor nuestro que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Bíblicamente hablando, allí tenemos el resumen objetivo de quién es Jesús. Entonces, hermanos, como pongo allí, el credo de los apóstoles nos resume la doctrina bíblica acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Los creyentes, por tanto, en Cristo, ya tenemos una fórmula bíblica o un resumen bíblico, una manera bíblica de presentar al Cristo de las Escrituras, lo que el credo apostólico nos dice de Jesús. Entonces, hermanos míos, vean por qué incluso es bueno aprendernos los credos, porque ellos nos dan una fórmula, un modelo bíblico para presentar al Cristo de las Escrituras. Porque díganme si no es cierto, hermanos, que muchas veces esta pregunta nos pone en jaque, ¿no? Esta pregunta es como una curva peligrosa que no siempre sabemos cómo batear, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y por ahí te bloqueas, ¿no? Y empiezas a contar tu testimonio y empiezas a decir que si esto, que si lo otro. No, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Los creyentes podemos ir a decir, Jesús es el Hijo de Dios, Señor nuestro, y hacer el resumen bíblico de su obra. Y es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Quién es Jesús? Entonces, en cierto sentido, en las próximas 4 semanas vamos a estudiar rápidamente Cristología. ¿Quién es? El Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dividir el estudio. El credo apostólico nos permite dividir el estudio en 3 partes principales. La divinidad, ahí está. Creo que ahí ustedes tienen que ir rellenando, me parece, hermanos. La divinidad del Cristo, la humanidad del Cristo y la obra del Cristo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a estudiar esto creo yo, es mi idea original, en 4 semanas. Hoy vamos a estudiar la divinidad, la próxima semana vamos a estudiar la humanidad, en 3 semanas vamos a estudiar el principio de la obra y en la 4ª semana el final de la obra. Vamos a dividir la obra en 2 partes. Válgame hacer un aviso, hermanos. La próxima semana un servidor no va a estar, el hermano Sergio va a estar y va a haber clase, solamente que va a tener el tenor de repaso, ¿sí? Entonces, prepárense, ya debemos haber concluido Éxodo, ya debemos haber concluido prácticamente Levítico para la próxima semana y pues ya habremos avanzado, así que prepárense, hermanos, porque ya ven que hay muchas sorpresas en el repaso, ¿verdad? Así que estudien, repasen lo que han leído. La próxima semana deben estar, escúchenlo bien, hermanos, la próxima semana deben estar. Nada de que no está el pastor, no va a haber clase. Sí hay clase, ¿de acuerdo? Y deben estar. Entonces, la próxima semana tienen clase con el hermano Sergio, pero a lo largo de 4 semanas conmigo vamos a ver el tema de la cristología. Hoy nos centraremos en la divinidad. En la divinidad tenemos únicamente 2 frases cortas. Y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. En su humanidad también tenemos 2 frases cortas. Que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Y en su obra tenemos todo el resto, desde padeció bajo el poder de Poncio Pilato, hasta donde nos asegura que Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, la obra es la parte más extensa. Pretendo dividirlo en 2, pero si es necesario serán 3 o 4, según vayamos viendo el desarrollo. ¿De acuerdo? Centrémonos hoy en el tema de la divinidad. La enseñanza bíblica acerca de Jesús es que Él es completamente Dios y completamente hombre. De entrada lo declararemos. La enseñanza bíblica acerca de Jesús es que Él es plenamente Dios, plenamente hombre. Dicho de otra manera, si hablamos de porcentajes, Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. No explicaremos mucho en esta clase cómo se relacionan estas 2 naturalezas, porque ocuparemos más tiempo en el credo de Atanasio para explicar cómo se relacionan.
Lo que haremos ahorita es sostener la realidad de estas dos naturalezas y cuando lleguemos al credo de Atanasio, trataremos de explicar un poco más cómo se relacionan. Pero, hermanos, como creyentes ortodoxos de la fe cristiana, sostenemos la plena divinidad y la plena humanidad del Hijo. ¿Por qué? Porque si negamos alguna de sus naturalezas, perdemos por completo al Jesús de la Biblia y por tanto el Evangelio mismo. Si Jesús no es plenamente Dios o no es plenamente hombre, el Jesús del que hablamos no es el de la Biblia. Y esto es importante, hermanos, porque muchas sectas y grupos religiosos hablan de Dios y hablan de Cristo, pero no hablan del Cristo de las Escrituras, aun cuando usan la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Hablan de Cristo? Sí. Sí hablan de Cristo. Pero no hablan de Cristo como Dios, sino hablan de Cristo como un hombre elevado, ¿no? Como alguien a quien la divinidad proveyó de ayuda para hacer grandes cosas. Entonces, hablan de Dios, hablan de Cristo. Hermanos, ¿sabían que los testigos de Jehová ya celebran Semana Santa? ¿Sabían eso? Hace algunos años me invitaron a su celebración de Semana Santa. Estuve a punto de ir, tenía que predicar yo aquí, si no creo que sí, si hubiera ido, ¿no? Ya celebran Semana Santa. ¿Pero eso quiere decir que son realmente cristianos? No, porque el Cristo del que ellos hablan no es verdadero Dios. Es verdadero hombre, pero no es verdadero Dios. Y ese ya es otro Cristo, no es el Cristo de las Escrituras. Así que si nosotros negamos alguna de las naturalezas, perdemos al Jesús de la Biblia. Y hermanos, si perdemos al Jesús de la Biblia, perdemos el Evangelio. Sin Cristo no hay evangelio. Por favor, subrayen eso, apunten eso, remarquen eso. Perdemos al Jesús de la Biblia y por tanto el evangelio mismo. Quita al Cristo de las Escrituras del panorama y has cambiado el evangelio. Hermanos, sin este Jesús no hay buenas nuevas. Las buenas nuevas del evangelio están en Cristo, porque Cristo es el evangelio. ¿Sí? Entonces, distorsiona a Cristo y has perdido el evangelio por completo. Entonces, tenemos que sostener esta realidad. Verdadero Dios, verdadero hombre. Con respecto a la divinidad, el credo de los apóstoles usa dos designaciones para sostenerla. Nos dice que Jesús es el único Hijo de Dios y nos dice que es Señor nuestro. Esas son las dos frases que hoy vamos a considerar. Hijo único de Dios y Señor nuestro. Así que, en primer lugar, veamos cómo el hecho de que Jesús es llamado el unigénito de Dios apunta a su divinidad. Veamos a Jesús como el unigénito de Dios. ¿Alguien puede leer para nosotros Juan 1:14? Juan 1:14. Un hermano, un varón y alguna dama que nos ayude con Hebreos 1 al 3. Juan 1:14, un varón y una dama, Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Algún varón que quiera leer el pasaje para nosotros? Este verbo puede llegar y a cualquier tiempo. Gloria. Gloria por su presidente del Estado. Así es, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Y qué clase de gloria? Gloria como del unigénito. Unigénito, esa palabra va a ser importante. Hebreos 1 del 1 al 3. ¿Alguna hermana? Esta palabra, esta pelea, quiere contra en energía y van a hablar con el tiros por el lío. Tiene que hacer con palabras a ver
que traga de los sí. Por bien. Gracias, hermana. Nos ha hablado por medio del Hijo, ¿no? Y ahí nos dice algunas cosas respecto a este Hijo, que es la imagen misma de su sustancia, ¿no? Es el resplandor de su gloria, es aquel por medio del cual las cosas fueron creadas, y las sustenta con las palabras de su poder, es el heredero, ¿no? Entonces, es el Hijo de Dios. Ahora, dediquemos tiempo a considerar qué significa Hijo de Dios, cómo la Biblia utiliza el término Hijo de Dios. Lo primero que debemos decir, hermanos, es que el término Hijo de Dios tiene un sentido amplio en su uso bíblico. Por ejemplo, Hijo de Dios puede aplicarse a los ángeles. Por ejemplo, en Job 1:6, ¿no? Ahí dice que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, ¿no? Y ahí se está refiriendo a los ángeles que estaban presentando, pareciera ser que para cumplir ciertos informes y ciertos deberes delante del Señor. Entonces, allí los ángeles son claramente llamados hijos de Dios. Algunas versiones de la Biblia traducen esa frase como ángeles, pero si nosotros vamos al original hebreo, está precisamente hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, sí, los ángeles son llamados hijos de Dios. También Israel es llamado hijo de Dios. Ahí en Éxodo 4:22, el Señor identifica al pueblo de Israel como su hijo, como sus hijos, ¿no? Entonces, hermanos, esta designación era común al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Los reyes también eran llamados hijos de Dios, por ejemplo, en el Salmo 2, ¿verdad? Entonces, esto es muy común. Y asimismo, los creyentes, ¿no? A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay un sentido amplio en el que la palabra hijo de Dios, o el concepto de hijo de Dios, puede aplicarse a ángeles, al pueblo de Israel, a los reyes del antiguo pacto o a los creyentes. Es un sentido amplio. Sin embargo, con respecto a Jesús, hay un sentido único o estrecho. Porque con respecto a Jesús, lo llaman el unigénito. ¿Sí? Unigénito. La palabra unigénito viene de una palabra griega compuesta, que es la que les pongo allí, monogenes. ¿De acuerdo? Monogenes. ¿A qué les suena esa palabra, hermanos? ¿A un mono con genes? ¿No? Pero no, mono tiene que ver con uno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay sonido estéreo, ¿no? Ahí tiene dos lados, y hay sonido mono. Es un solo carril, ¿no? O está la poligamia, muchas parejas, y la monogamia, una sola pareja. Entonces, la palabra mono tiene que ver con uno. Entonces, mono aquí tiene que ver con uno, y genes, precisamente con genética, genes, ¿no? Entonces, Jesús en este sentido es monogenes del Padre. Es el único, vamos a parafrasear, es el único que tiene sus genes. ¿Sí? Con esto no estamos diciendo que la paternidad del Padre con relación al Hijo sea exactamente como la nuestra, una cuestión de genética. El énfasis está en palabras que podamos comprender. ¿Qué está dando a entender la Biblia cuando dice que Jesús es el unigénito, el monogenes del Padre? Significa que tiene la misma naturaleza. No es un asunto de que el Hijo haya sido engendrado como nosotros engendramos, sino que Él comparte la misma naturaleza que el Padre. Sin embargo, no es creado. El Hijo entendemos que es engendrado eternamente del Padre. Esto es un misterio, pero lo que se busca enfatizar no es que Él tenga un inicio al ser creado. Cuando se dice que el Hijo es el unigénito, el engendrado del Padre, se trata de dar a entender que comparte la misma naturaleza, que comparte la misma esencia que el Padre. Y esto lo vemos tanto en Juan 1:14 como en Juan 3:16. Ya leímos Juan 1:14,
¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, en este sentido, en el sentido de naturaleza, en el sentido de esencia, solamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, tiene este carácter de hijo. Si hablamos netamente y puramente por la cuestión de naturaleza, Dios solo tiene un hijo. Y ese es Jesús. El Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Permítanme explicarlo así. Los señores le dicen hijo a medio mundo, ¿verdad? Yo he visto hermanos que hasta a su esposa le dicen hija, ¿no? No sé si lo han visto, hermanos, que pasa, ¿no? ¿Eso quiere decir que realmente son sus hijos? No, ¿verdad? Pero es una manera amplia en que utilizamos la palabra. Pero, por ejemplo, si yo le digo a Janita o a Lucas que son mis hijos, eso es distinto, ¿verdad? Porque ellos sí llevan mi genética, ¿no? Y llevan mi sangre corriendo por sus venas, ¿no? Por eso yo digo que Luquitas va a ser pastor, ¿no? Ya puso una carga terrible sobre mi hijo, ¿no? Lleva mi sangre, lleva mis genes, ¿no? Entonces, aunque a muchas personas le podemos decir hijos, hay un sentido en que solamente unos lo son, los que llevan nuestra sangre, ¿no? Entonces, si nosotros usamos esta analogía, podemos decir que si vamos a cuestiones de genes, a cuestiones de naturaleza, a cuestiones de esencia, ¿cuántos hijos tiene Dios? Solamente uno. La segunda persona de la divinidad, Jesús el Hijo. De tal manera que hay un sentido único, hay un sentido particular en el que solo Jesús es el Hijo de Dios, y este sentido es en que solamente Él, como Hijo, comparte la naturaleza del Padre. Hablando en el aspecto de Hijo, ¿el Espíritu Santo comparte la naturaleza del Padre? Sí, pero no en el sentido de hijo, en un sentido distinto que estudiaremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, como hijo, solamente la segunda persona de la divinidad comparte la naturaleza del Padre. Esto, hermanos, indica, por tanto, que Jesús es Dios como el Padre. Jesús no es un Dios menor, no es un Dios de segundo rango, no es un Dios de menor poder o gloria. Jesús, como Hijo de Dios, comparte la misma naturaleza, la misma esencia que el Padre. Vamos a verlo en algunos textos. Juan 5:18. ¿Algún hermano de este lado que por favor lo lea? Aquí a mi lado izquierdo. Hermano o hermana, Juan 5:18. Ya leímos Hebreos 1:3, así que no lo vamos a leer. ¿Algún hermano o hermana de este lado, mi lado derecho, que lea Colosenses 1:15-17, por favor? Juan 5:18, hermanos, ¿alguien? Gracias, Joel. ¿Qué querían hacer los judíos con Jesús, hermanos? Matarlo, ¿verdad? ¿Y por qué querían matarlo? Me encanta cómo el texto nos lo clarifica. No solo por quebrantar el día de reposo, sino porque decía que Dios era su Padre. ¿Y qué entendieron los judíos con eso? Que al decir, lo dice el texto allí en Juan 5:18, que al decir que Dios es su Padre, se hacía igual a Dios. Entonces, hermanos míos, los judíos entendieron esto. Este hombrecito, ¿no?, hijo de un carpintero que todos conocemos, está diciendo que es el Hijo de Dios, y al decir que es el Hijo de Dios, está dando a entender que es igual a Dios. ¿Entienden? Los judíos la tuvieron clara. Entonces, Jesús, cuando decía soy el Hijo de Dios, ¿qué estaba asegurando?
soy igual al Padre. De la misma naturaleza, de la misma sustancia. Hebreos 1, del 1 al 3, ya lo leímos. Entre otras cosas nos dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué quiere decir esta imagen misma de su sustancia? Vamos a decir así, es una réplica perfecta de su naturaleza. La naturaleza de Cristo es exactamente misma a la naturaleza del Padre, ¿no? Es una réplica exacta, es una imagen, es un reflejo perfecto de la naturaleza del Padre. Así que los hermanos debemos entender esto, que la divinidad del Hijo es idéntica, perfectamente idéntica a la imagen del Padre o a la sustancia de Dios el Padre. Colosenses 1, 15 al 17. Por favor, hermanos. Colosenses 1. Jesús, de ca ca de Gracias, hermana. Este es un texto que algunos incluso utilizan para hablar de el Hijo como un ser creado, porque dice que Él es el primogénito de la creación, ¿verdad? Pero ¿qué debemos entender por primogénito? Debemos entender, hermanos, que en algunas ocasiones el concepto de primogenitura no se utiliza para enfatizar cronología, sino lugar o importancia. Por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú, ¿quién recibió la bendición de primogenitura? Jacob, cronológicamente era el primero, pero ¿por qué se le dio la bendición de primogenitura? Para darle un lugar, ¿de acuerdo? Entonces, primogenitura, aunque usualmente tiene que ver con el primero de, ¿no? Hay casos donde no apunta a algo cronológico, sino a la posición, al lugar. Este es el caso aquí. Aquí, cuando se dice que Cristo es el primogénito de la creación, no se nos dice que es el primero en ser creado, sino es aquel que está por encima de la creación, el que es el más relevante sobre la creación. ¿Y cómo también se termina de esclarecer que Él no es parte de la creación? En que se nos dice que Él es el creador, ¿no? Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Él no puede ser criatura porque Él obra como creador, ¿de acuerdo? Entonces, en este acto de reconocerlo como creador, se le establece como Dios. De hecho, en el último versículo dice que Él es antes de todas las cosas. Esta construcción gramatical tiene que ver con eternidad. Cuando se nos dice que alguien es antes que todas las cosas en la Biblia, no quiere decir que es el primero en ser creado, sino que está antes de que cualquier cosa fuera creada. Entonces, se apunta a lo eterno. Se dice que Él es eterno y por tanto sustentador de todo. En última instancia, tan creador y sustentador como el Padre. Así que, hermanos, la doctrina bíblica enfatiza la realidad de que la divinidad del Hijo es plena, total como la del Padre. Y estos son solo algunos textos, pero como esto podemos encontrar mucho más. Así que cuando leemos de que Jesús es el Hijo de Dios, se nos está afirmando que su naturaleza divina es idéntica a la del Padre. No menor, no muy parecida, sino idéntica. Monogenes, ¿de acuerdo? Aquí hay una frase de un teólogo que dice, de hecho, una de las cosas más enfáticas que encontramos en el Nuevo Testamento es que Jesús es el único Hijo de Dios. Él comparte la misma esencia de quién es Dios. Subrayen eso, hermanos. Él comparte la misma esencia de quién es Dios. Otra forma de mencionarlo es que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero. ¿A alguien le suena esto, hermanos? Credo niceno, ¿de acuerdo?
Ya estudiaremos un poquito del credo niceno. Dios verdadero de Dios verdadero. Nosotros somos hijos de Dios por la relación, por adopción, pero no por esencia. ¿Compartes tú la misma naturaleza del Padre? Hermanos, ¿creen ustedes, como dice el profeta Cash Luna, que somos Jehová Junior? ¿Compartes tú la naturaleza del Padre? No. Somos adoptados como hijos suyos. Pero ese es el camino por el que venimos a ser hijos, por adopción. Jesús no fue adoptado, Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Nosotros somos hijos de Dios por relación, por adopción, pero no por esencia. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Él siempre ha sido el Hijo de Dios. No, ¿qué quiere decir esta última frase? No ha habido un momento en que Jesús no sea Hijo de Dios. ¿Sí? No ha habido un momento en que el Hijo de Dios no fuese Hijo de Dios. Eternamente ha sido Hijo de Dios. Por lo tanto, el Padre eternamente ha sido el Padre. ¿Por qué Dios es Padre? Cuando no había creación, ¿ya Dios era Padre, hermanos? Sí. ¿En su vinculación con quién? Con el Hijo. Con ese que no es adoptado, sino que es eternamente engendrado del Padre. Entonces, siempre ha habido Padre, siempre ha habido Hijo, eternamente y para siempre. Entonces, Jesús, a diferencia de nosotros, siempre ha sido el Hijo de Dios, idéntico en naturaleza al Padre. Ahora, dice el credo apostólico, y creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Veamos a Jesús como Señor nuestro. Vamos a pasar aquí a este punto. ¿Qué significa la palabra Señor? La palabra Señor es un término griego que es kurios, ¿no? Algunos teólogos lo escriben con Y, como kairios, pero la fonación más correcta es kurios. Kurios, ¿de acuerdo? Entonces, debemos decir primero que en griego, kurios podía referirse en general a un amo o gobernante. ¿Sí? La kurios no es un término que se usa exclusivamente para Cristo. Kurios puede usarse para Jesús, el Cristo, o para algún amo o gobernante general. Por ejemplo, en Efesios 6, 5 al 9, donde se manda a los siervos a obedecer a sus amos y se manda a los amos a tratar bien a sus siervos, la palabra que se traduce por amos es la palabra kurios. ¿De acuerdo? Entonces, un kurios puede ser un amo o gobernante en general, ¿sí? De cualquier clase, ¿de acuerdo? Entonces, kurios. Pero también en el Nuevo Testamento, kurios puede referirse a Dios. Mateo 11:25, por favor, algún hermano de este lado, Mateo 11:25, y algún hermano de este lado, hermano o hermana, que lea para nosotros Lucas 1:16. ¿Alguien tiene Mateo 11:25? ¿Qué? Ya, pues, ¿Sí es? ¿Mateo 11:25? Sí, creo que lo noté mal. A ver, Lucas 1:16, por favor. Gracias. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, kurios, su Dios, ¿no? Entonces, este es uno de los textos, pero de verdad, hermanos, en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, el término Señor, kurios, se refiere a Dios. Entonces, ¿cómo esto toma importancia? Bueno, debemos entender algo. No solamente importa el término kurios en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y aquí les pido que me presten atención, hermanos, porque eso no está en sus hojitas, pero lo voy a explicar rápidamente. Debemos entender que el Antiguo Testamento no fue escrito en griego originalmente. ¿En qué fue escrito originalmente el Antiguo Testamento? En hebreo, ¿de acuerdo? Sin embargo, escuchen bien esto,
para los tiempos del Nuevo Testamento, no era común que las personas usaran el Antiguo Testamento hebreo. Ya no. En los tiempos en que fue escrito el Nuevo Testamento, ya había una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, ¿de acuerdo? Entonces, lo más común era que la gente utilizara el Antiguo Testamento en griego de la Septuaginta. Y la Septuaginta, que es precisamente esta traducción del griego, del hebreo al griego, utiliza la palabra kurios para traducir la palabra del nombre divino Yahvé. ¿Han alguna vez ustedes visto esta palabra en su Biblia, hermanos? YHWH, Yahvé. ¿La han visto en su Reina Valera 1960? Seamos sinceros, hermanos. No, ¿verdad? A ver, busquen rápido, repasen rápido el Antiguo Testamento, algún texto de la Reina Valera donde esté YHWH. ¿Hay alguna? La Reina Valera utiliza la palabra Jehová. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿de dónde viene la palabra Jehová? La palabra que la Reina Valera traduce como Jehová es esta palabra, YHWH. ¿Cómo? A ver, por favor, hermanos, lean esto. YHWH, ¿cómo lo leen? No lean lo que está al lado, Yahvé, ¿no? Eso no. YHWH, ¿cómo lo leen? No hay manera de leerlo, ¿verdad? Son puras consonantes. Bueno, hermanos, ese es el nombre del Señor. Ese es el nombre que el Señor le reveló a Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés le pregunta, y cuando el pueblo me pregunte quién me envió, qué le diré? Diles que te envió Él. YHWH. Ahora, ¿qué pasa? El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, el nombre de Yahvé, YHWH, tu Dios en vano. Y los judíos, tomando muy en serio este mandamiento, no leían el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Los judíos, hermanos, cuando llegaban a algún pasaje bíblico donde estaba el nombre del Señor, no leían Yahvé o Jehová, leían Adonai. ¿De acuerdo? Por respeto, para no usar mal el nombre del Señor. Entonces llegó un punto donde estas 4 consonantes se mezclan con las vocales de la palabra Adonai, no en español, sino en hebreo, y es de donde viene la conjunción y aprendemos a mencionar Jehová. Entonces, ¿estoy diciendo que Jehová está mal? No. Solamente estoy diciendo que es una manera que se buscó para que pudiéramos mencionar esto, porque no tenemos las vocales. Entonces, el término Adonai se utiliza para darle las vocales a Yahvé y tenemos Jehová, ¿no? Adonai, Yahvé, Jehová. Pero los judíos, como no querían mencionar ni siquiera de esa manera el nombre del Señor, leían Adonai. Entonces, cuando hacen la traducción de la Septuaginta, en todos los lugares donde aparece YHWH, Yahvé, Jehová, como ustedes quieran mencionarlo, pusieron Kurios, el Señor. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra versión de la Biblia que no sea la Reina Valera 1960. La NBI, la NTV, alguna de estas. Y pueda leer para nosotros Deuteronomio 6:4. Ahí con sus celulares, hermanos, les doy permiso, único momento, de que utilicen su celular. Alguien que tenga por ahí la NBI, la NTV, que quiera leer para nosotros Deuteronomio 6:4. ¿Alguien? Bueno, luego lo checan, porque veo que no quieren participar. Estas versiones traducen Señor, pero en mayúsculas todo. ¿Sí? Señor, en mayúsculas. Toda la palabra en mayúsculas. Cuando en alguna de estas versiones está la palabra Señor en mayúsculas, es que allí la palabra original era Yahvé, Jehová. Entonces, ¿de dónde viene esto? De que desde la Septuaginta, esa traducción del hebreo al griego,
En vez de traducir Jehová, usaron la palabra Kurios, el Señor en mayúsculas, ¿no? Aunque en el griego todas eran mayúsculas. Entonces, y pastor, ¿y eso para qué? Para mostrar esto. Jesús es llamado Señor, no en el sentido de un amo o gobernante general, sino en el sentido divino, como en el sentido de Yahvé, en el sentido de Jehová. Cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, no solamente estamos diciendo Jesús es un amo o gobernante, estamos diciendo, escúchenme en esto, hermanos, Jesús es Yahvé, Jesús es Jehová, Jesús es el Dios del pacto. ¿De acuerdo? Cuando decimos que Jesús es el Señor, no solamente apuntamos a la realidad de su gobierno, que sí, en parte, sino especialmente apuntamos a la realidad de su divinidad. Vamos a verlo. Jesús es llamado Señor en el sentido divino. Por ejemplo, Filipenses 2, 9 al 11, es una cita de Isaías 45, 23. ¿Alguien puede leer para nosotros Isaías 45, 23, hermanos? Por favor, fuerte. Isaías 45, 23. ¿Algún hermanos, por favor? Isaías 45, 23. Ser el lamento que pivota salió palabra de ciudad y no será de libertad. Todo día Ok, dice el Señor, ¿verdad? Jehová, ¿quién está hablando allí? Jehová. Y dice, hice juramento y no va a perderse este juramento, que a mí se doblará toda rodilla. ¿Y qué dice Filipenses 2, 9 al 11, hermanos? Que el Padre exaltó ¿a quién? Al Hijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pase? Se doble toda rodilla. La profecía decía que todos iban a arrodillar ¿ante quién? Ante Jehová, el Señor, ¿verdad? Yahvé. Y el Nuevo Testamento dice que ese Señor, ese Yahvé al que todos se arrodillarán, ¿quién es? Jesús. Jesús es Jehová. ¿Verdad? Jesús es Yahvé, Jehová el Señor. Romanos 10, 13. ¿Alguien puede leer para nosotros Joel 2, 32, por favor, hermanos? Ok. Todo aquel que invocar el nombre de ¿quién? Del Señor será salvo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo es la misma dinámica? Ay, perdí aquí perdón, hermanos, olvidé que estaba con la pantalla, ¿no? Es la misma idea que Pablo marca en Romanos 10:3 hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la misma idea de que el que invocar el nombre del Señor, pero allá está hablando de Cristo, será salvo. Entonces, lo que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento es lo que se dice de Jesús en el Nuevo Testamento. Él es el Señor, Él es Jehová. Y Apocalipsis 19:16, aunque no utiliza propiamente esto, Jesús es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto, hermanos, aunque quizás no encontramos una versión directa en el Antiguo Testamento, es lo que se dice el Señor, que Él reina sobre todo imperio, sobre todo principado, sobre toda potestad. Jehová reina. Y aquí, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo el Señor, ¿verdad? Entonces, una vez más, cuando decimos que Jesús es el Señor, ¿nos referimos únicamente a que Jesús es un gobernante o un amo? No, estamos utilizando la manera en que la Septuaginta utiliza el término Kurios para referirse a Yahvé, ¿de acuerdo? Para referirse a Jehová, el Señor, de tal manera que cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo Él es el gran yo soy. Él es Jehová. Entonces, Jehová, escuchen bien esto, hermanos, Jehová no es un término para referirse solo al Padre.
Jehová es un término para referirse al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién es Jehová? Dios. ¿Y quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, por favor, no caigamos en la mentira de los testigos de que el Padre es Jehová. ¿El Padre es Jehová? Sí, pero también el Hijo y el Espíritu. Jesús es Jehová. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto para nosotros? Si Jesús es Señor, no podemos verlo solo como un maestro o como un profeta, sino como Dios mismo. No recuerdo qué autor, hermanos, dijo que solamente tienes tres opciones, ¿no? O Jesús es quien dijo que es Dios, o es un loco, o es un mentiroso. ¿Sí? No recuerdo quién. ¿Ah? ¿Por quién? Sí, Paul Washer, pero creo que fue C.S. Lewis el que en última instancia lo dijo. No, solamente tienes esas tres opciones. O Jesús es quien dijo que es Dios verdadero, o es un loco, o es un mentiroso. ¿Por qué? Hermanos, porque Él anduvo por todas partes diciendo que es Dios. Si Él no es eso, no es una buena persona. Es un loco. ¿Quién de ustedes anda por ahí diciendo, yo soy igual a Dios? ¿Alguno de ustedes anda por ahí diciendo eso, hermanos? ¿Verdad que no? Esas afirmaciones solamente las hace o un loco o un mentiroso. Entonces, si tú dices, Jesús no es Dios, no puedes decir que es un buen maestro, no puedes decir que fue un buen profeta, no puedes decir que fue una buena persona. ¿Era un loco o un mentiroso? Entonces, si decimos que Jesús es Señor, no podemos simplemente tratarlo como un buen maestro de la moral o un profeta por allí que Dios envió. Si nosotros decimos Jesús es Señor, estamos reconociéndolo como Dios mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿entienden qué gran aseveración es esta? Jesús es el Señor. ¿Qué estamos diciendo? Es Dios. Es Jehová. Yahvé, el Dios del pacto. Por lo tanto, en segundo lugar, esto quiere decir que nuestra vida debe estar sujeta a su autoridad, pero no meramente como a un maestro o como a un profeta, sino como a Dios. A Jesús, hermanos, no debemos tratarlo como un Dios de segunda categoría, ¿no? Sino como lo que es Dios verdadero, de Dios verdadero. Voy a poner un par de pequeños ejemplos, hermanos, que espero nadie piense está hablando de mí, porque al menos en esta iglesia no he escuchado a nadie decir estas cosas, pero si las hay, está mal, ¿no? Por ejemplo, yo tenía en una congregación donde estuve como seminarista, una hermana que decía, ay, ya oré a Jesucito. A Jesucito. Y yo entiendo que la hermana lo que quería era mostrar esta afectividad con Jesús, ¿no? Esta cercanía con Jesús, y porque Jesús es nuestro amigo, ¿no? Él aseguró que podemos llamarle amigo y es nuestro hermano mayor, ¿no? Pero hermanos, no olvidemos que que es nuestro amigo y hermano mayor es verdadero Dios. No podemos tratarlo irreverentemente. No podemos tratarlo irreverentemente. Ahora, también alguna vez escuché, no aquí, en otro lugar, a unos hermanos decir, lo bueno es que a Jesús podemos tratarlo como sea, no como al Padre. ¿Qué opinan, hermanos? La idea del hermano es, el Padre merece respeto, como Jesús es el Hijo, no tanto. Hermanos, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios y Señor nuestro. No podemos tratarlo como sea. Debemos sujetarnos a su autoridad. Pero lo tercero, hermanos, ¿qué implica esto para nosotros? Que la salvación solamente es posible en Él. Confesar a Jesús como Señor es esencial para la fe. Era necesario que una deuda eterna como la que nosotros teníamos fuera suplida con un pago eterno. Y hermanos, ¿quién es el único que goza del carácter de ser eterno? Dios. Si Jesús no es Dios, su pago no es suficiente.
Es un pago limitado, es un pago temporal, es un pago escaso. Para que nuestra deuda eterna sea saldada, el Cordero debe tener un carácter eterno. Y ese Cordero, por lo tanto, debe ser Dios. Este es Jesús. Niega la divinidad del Hijo y no hay satisfacción por el pecado suficiente. Solamente hay salvación en Cristo porque solamente Él puede saldar una deuda de tal medida eterna. Así que, hermano, para que tú reflexiones, ¿reconocemos a Jesús como Señor solo con palabras o vivimos bajo su señorío? Jesús es el Señor. Así que, algunas aplicaciones prácticas en nuestra adoración. Esto implica que Jesús merece la misma adoración que el Padre. Esto lo vemos en Apocalipsis, donde los hermanos están delante del trono y están adorando al que se sienta en el trono y al Cordero que está a su diestra. Jesús merece tanta adoración como el Padre. También esto es, hermanos, importante en la oración. Podemos orar en su nombre, confiando en su poder. Él es Dios que intercede por nosotros. Esto debe aplicar también a nuestra obediencia. Si Él es nuestro Señor, debemos someternos a su voluntad hasta las últimas consecuencias. Pero eso también tiene que ver con nuestra seguridad. Nuestra salvación es segura porque Él es Dios y tiene todo el poder para salvarnos. Así que, hermanos, confesemos gustosamente que Jesucristo es el Señor. Vamos a repetir Filipenses 2, 9 al 11 para ir terminando nuestra clase. Ese va a ser el texto que te debes aprender de memoria esta semana, hermano. Vamos a leer juntos Filipenses 2, únicamente esta primera parte, 2, 9, aunque en casa aprende de todo del 9 al 11. Leemos juntos, 1, 2, 3. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa es nuestra comisión. Entonces, el credo de los apóstoles nos dirige a confesar que creemos en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Estas dos frases nos enseñan que aquel en quien creemos como el Hijo de Dios es Dios verdadero. Para reflexionar, hermanos, esta semana pregúntate constantemente, ¿cómo estás viviendo bajo el señorío de Cristo? ¿En qué áreas de tu vida necesitas rendirte más a Él? Bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a dar paso. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio.